¿Qué significa ser libres y responsables de nuestra propia existencia en un mundo sin certezas absolutas? ¿Te has preguntado alguna vez quién decide tu destino o si existe alguien que decida tu destino? ¿Qué sentido tiene tu vida? Pues hoy hablaremos sobre la corriente filosófica, el existencialismo, y lo haremos a través de dos historias, la de Grace Poole en Memorias de un Caracol y en El alma reencarnando de Die o El huevo. Antes de entrar a la película y cortometraje, es importante entender y plantear qué es de lo que nos habla el existencialismo y quiénes fueron sus principales pensadores. El existencialismo es una corriente filosófica que pone en el centro al ser humano, su libertad, su responsabilidad y su angustia existencial, en un mundo que puede carecer de un sentido preestablecido. Es decir, primero existimos y después definimos quiénes somos. Esta definición de quiénes somos es a través de nuestras acciones y decisiones. Lo que plantean varios autores en esta corriente es: no hay un destino fijo, una esencia que nos defina desde antes de nacer. Cada persona debe crear su propio sentido de la vida, o como vamos a ver, algunos autores dicen que como tal la vida no tiene un sentido, así que tampoco hay que matarnos buscándolo. Esta libertad no es un privilegio fácil porque viene con una carga, la responsabilidad total sobre todos nuestros actos. Y como no hay una verdad última o un destino asegurado, el ser humano vive en una especie de angustia, o casi como lo plantea Kierkegaard, un vértigo existencial. Eh, Algunos filósofos más importantes en esta corriente es Jean-Paul Sartre. Eh, la frase más célebre de Jean-Paul es: el hombre está condenado a ser libre, lo cual significa que aunque prefiramos que alguien nos dijera qué hacer o en qué sentido, o si saber si nuestra vida va a desarrollarse en un cierto sentido o va a tener un buen final, somos nosotros pues quien realmente sin excusas decidimos cómo vivir. No hay una esencia predeterminada, sino que existimos primero y nos definimos a través de cada acto. Luego sigue Albert Camus con El mundo es absurdo. Otra frase es: pues la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivirla. Este autor se separa un poco de Sartre y dice que aunque Sartre plantea que la vida puede llegar a tener un sentido y que todos tenemos un sentido, pero pues realmente depende de nosotros, Camus, a través de el mito de Sísifo e imaginarnos un Sísifo feliz, se da cuenta de que no, que la vida no tiene ningún sentido, más no tenemos que caer en, pues no voy a vivir y no voy a hacer nada de esto, sino que al contrario, tener más valor para vivir la vida. De que muchas veces encontrar ese sentido hasta en la pequeña rutina. El buscar respuestas y hacernos la pregunta es lo que me dice, como de que aunque podamos preguntarle a todo el universo y a la vida en general, no vamos a tener esa respuesta. Va a estar en un silencio bastante claro. Pero eso no significa rendirse, sino que hay que aceptar ese absurdo y vivir con esa pasión y con esa rebeldía. Obviamente, pues en esta pasión y esa rebeldía podemos abandonar varias circunstancias. En esta, en esta pasión y rebeldía podemos buscar varias circunstancias, como dejar aquellas acongojaciones o pensamientos que nos sostienen y no nos dejan vivir con esa cierta libertad, renunciar a ellos y volver a empezar. Simone de Beauvoir, con No se nace mujer, se llega a hacerlo, que ella plantea que más allá del género, que no nacemos con una identidad fija, nos construimos en cada decisión. Ser auténtico es actuar conforme a lo que uno elige y no a lo que los otros esperan. Esta visión de Simone de Beauvoir es demasiado importante, más que todo por la época en la que ella plantea esto.
de que básicamente si no había un concepto de libertad para las personas, menos lo habían para las mujeres, porque siempre se esperaba o se pensaba que su rol era ser el de ama de casa, el de cabeza de hogar, el de una buena madre, una esposa servicial, sumisa, activa, receptiva, etcétera, 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 etcétera. Y cuando Simón plantea esto, es también entender de que las mujeres empezamos a ser como individuos que también podemos forjar esa identidad y no alienarnos a estas doctrinas. Como último autor que quisiera agregar, podemos hablar de Soren Kierkegaard, con La angustia es el vértigo de la verdad. El autor dice que al darnos cuenta que somos libres, sentimos un vértigo existencial, la sensación de estar a borde de un abismo, de estar como en el filo de una montaña y sabiendo que podemos saltar o no, si preferimos quedarnos en ese abismo o si preferimos saltar. Ahora veamos cómo estas ideas van convergiendo en las dos obras audiovisuales. Empecemos con el largometraje Memorias de un caracol. No mames, fui a ver Memorias de un caracol y verga, güey. ¡Suéltenla! ¡Suéltenla, culero! ¡Suéltenla, hijos de su puta madre! Una tras otra, 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 tras otra. Memorias de un caracol es una película australiana en animación de stop motion para adultos dirigida por Adam Elliott y estrenada recién el año pasado. A la publicación de este video, al año pasado. La historia sigue la vida de Grace Pudell, una niña solitaria y coleccionista de objetos relacionados con la forma de los caracoles o caracoles en general, que enfrenta diversas tragedias a lo largo de su vida. Tras la muerte de su madre y de su padre, Grace y su hermano gemelo Gilbert son separados y enviados a diferentes hogares adoptivos. A lo largo de los años, Grace lucha contra la soledad, la pérdida y la búsqueda del sentido de su vida. Si lo que más plantea es que si Grace realmente se siente contenta con lo que está viviendo. Eh, Su amistad con una anciana excéntrica llamada Pinky le brinda consuelo y le ayuda a enfrentar sus traumas. Esta película ha sido reconocida por su estilo visual artesanal y su enfoque en temas profundos y emocionales, lo cual convierte una obra destacada para el cine de animación. Esta película me gustaría que se hiciera como... Podría hablar todo el video sobre ella. Pero lo importante es como las dos historias, que aunque la protagonista sea Grace, Gilbert también presenta esa misma situación de que no puede ser libre desde el hogar de adopción. Recordemos que Grace la adopta una familia demasiado extrovertida, pero con un buen bazar económico. En cambio, la familia de Gilbert, aunque lo adopta una familia de pastores, no tienen un muy buen bazar económico, aunque pues, o sea, el padre sí, pero pues la familia no se refleja tanto en ese buen bazar económico. De que los dos, aún viviendo situaciones diferentes, ellos mismos forjan un camino, que esto lo podemos ver en varias escenas de la película. Las más importantes que pueden reflejar ese reacondicionamiento de dejarse ir es cuando Gilbert escapa de la casa de sus padres adoptivos después de que descubren su orientación sexual y cómo Grace reacciona a la carta que tiene que le deja Pinky tras su muerte. Entonces, como que esa liberación y cómo hablando cada personaje es muy bueno. Cada personaje tiene su forma de ver la vida de manera diferente y cómo los personajes fueron construyendo su libertad y su identidad, su existencia a partir de sus acciones. Ahora con el cortometraje les presento a The Egg, o en español El Huevo. Es un cortometraje. La historia comienza de un hombre de 48 años que muere en un accidente automovilístico y se encuentra en una especie de limbo donde conversa con una entidad que se presenta como Dios. Durante esa conversación, la entidad revela que ha vivido muchas vidas anteriores y que continuará reencarnando en diferentes épocas y lugares.
La revelación más importante es que todas las personas que han existido o existirán son en realidad la misma alma, la suya. Cada vez que ha hecho daño o ha ayudado a alguien, se lo ha hecho a sí mismo. El propósito de este ciclo de reencarnaciones es que su alma madure y evolucione hasta convertirse en un ser como Dios. El universo entero es un huevo creado para un desarrollo espiritual. Este cortometraje es del estudio alemán de Kjosgaard. La adaptación visualiza al hombre con ilustraciones y narración que captura la esencia filosófica del texto, ya que pues este cortometraje viene del texto de Andy Weir, publicado en el 2009. Es una obra que nos invita a reflexionar más como sobre la empatía, la humanidad y el propósito de vida, presentando una perspectiva única sobre la reencarnación. Entonces habla más sobre aquel perspectivismo y aquel construcción de los actos, o sea, lo que lleva a ser una identidad y una persona, aunque pues básicamente como que el cortometraje y la historia es como que buscar que este hombre sea como una entidad, se toma más como, en vez de una reencarnación, de cómo nosotros mismos a lo largo de nuestra vida vamos muriendo, o como dice Camus, vamos suicidándonos existencialmente para ser otro tipo de persona y para ser otro tipo de actitudes. En ambos casos, las personas y los personajes enfrentan su angustia y deciden asumir su libertad. Grace se libera de su rutina y de sus miedos en el acto más simbólico que es soltar sus caracoles y empezar una vida con su hermano. De Gilbert, como también hace su vida más llevadera, ya alejándose completamente de la familia de pastores. Y en el huevo, el protagonista comprende que la existencia es una oportunidad constante de aprendizaje sin sentido preestablecido. Eh, en ambas obras se reflejan estas ideas de cómo los personajes comprenden que no hay un guión escrito y que la vida es un acto de creación personal. Como venía diciendo anteriormente, veníamos de unos siglos, o se venía de unos siglos donde realmente se creía que la vida era un guión, que lo dictaba la religión, que lo dictaba, ya después como se mandaba Aristóteles, como lo creaba Dios o dioses, depende de en qué parte del mundo se estuviera hablando. Y a partir de la Reforma y ya varios autores después como Nietzsche, Hegel, etcétera, etcétera, se empieza a tomar más esa figura de el ser humano. Para cerrar, te invito a reflexionar. Eh, ¿Cómo se entiende la frase de Sartre en estamos condenados a ser libres? Otra manera de también como, otra pregunta es como, ¿qué significado tiene para ti la imagen de Grace liberando esos caracoles? También relacionándonos más con el cortometraje de cómo te hizo sentir el huevo al saber que todas las vidas son la misma alma. Y pues con esto finalizamos. Para finalizar, como Grace, todos cargamos caracoles, miedos, rutinas, opiniones ajenas. Eh, Como el protagonista de The Egg, vivimos vidas que a veces no entendemos, pero siempre podemos elegir. Y aunque la vida no tenga algún sentido predeterminado, o sí lo tenga, pero sinceramente no deberíamos estarlo buscando, sino viviendo lo que tenemos, sí podemos construirnos. Es esa una libertad, una coordena y también una oportunidad. Gracias por acompañarme a este recorrido y hasta luego.